Buenas tardes, en esta ocasión vamos a presentar un pequeño resumen de la idea del progreso planteada por Robert Nisbet con mis compañeras Angélica Basto Cuellar, Alexandra Fernández Huertas, Yasmín Viviana Infante González, Paola Andrea Rodríguez Beltrán y quien les habla Mildred Camila Pavón Rivero. Principalmente, ha existido una confusión en torno a los significados del progreso. En este caso, la esencia de la idea del progreso está totalmente ligada al avance que ha tenido la humanidad tanto en el pasado como actualmente, e igualmente su esencia radica en su evolución constante. Pero, ¿realmente qué es avanzar? En la idea del progreso se refiere desde la antigüedad al conocimiento y más especialmente al conocimiento práctico en las artes y las ciencias. La idea del progreso en la antigüedad se dice que en el mundo occidental y otras civilizaciones más antiguas, avanzar se basaba especialmente en la espiritualidad y la salvación. Esta idea se mantuvo por muchos años, el perfeccionamiento humano. Este pensamiento gobernó Europa desde la caída de Roma, que incluso influyó en las corrientes del racionalismo y la ciencia, siendo este el primer avance de una filosofía del progreso humano en la Tierra y es el punto de partida de una corriente más moderna en la que se niega el dogmatismo y llega a una verdadera corriente racional. En la antigüedad clásica, desde los textos de Hesiodo a Toibe, planteaba que la idea del progreso clásico no tenía fe en el progreso moral y material del hombre, pensamientos que han sido refutados por diferentes autores a lo largo de la historia. Seguidamente, existen opiniones sobre el progreso vertidas por poetas sofistas e historiadores griegos. En primer lugar tenemos a Hesiodo. Este nos dice que por naturaleza el humano en su ejercicio de evolución tiene las posibilidades de mejorar progresivamente o de degenerarse completamente, y suelen asociar los sentimientos con los pensamientos y llamarle progreso. Este es el pensamiento que tenía Hesiodo en la Edad de Oro primordial, donde fue considerada como la más deleznable de todas. Hesiodo se refería principalmente a la virtud moral y la felicidad universal. Se puede decir que Hesiodo hacía una crítica a la raza de oro y al mismo tiempo una propuesta a la literatura política de Occidente superada solo por Homero. En el comienzo los dioses nos revelaron a los hombres tantas cosas, pero los hombres a través de su propia búsqueda encontraron el curso del tiempo aquello que es mejor. Luego tenemos a Protágoras, dice que es el primero y más grande de los sofistas. Tenía la convicción de que la historia del hombre es la misma que su lucha por librarse de la ignorancia, el miedo y la esterilidad de la incultura, que son las consecuencias de un avance progresivo del conocimiento, siendo un claro ejemplo de la admiración a Platón. Lo que nos pone a pensar de la obra de Antígona de Sófocles es que muchas cosas son admirables, pero nada lo es más que el hombre, pues se ha dado la palabra y el pensamiento rápido con su capacidad para organizarse en sociedades autorregulándose por medio de las leyes, señalando logros del pasado y del presente. Luego tenemos a Platón, que este ayudó a consolidar la idea del progreso con la teoría del perfeccionamiento, la inmutable y lo eterno. Es decir, el espíritu planteaba dos realidades, una hacia las ideas y otra hacia esta vida, en la cual, haciendo énfasis en las artes y las ciencias que deben seguir su búsqueda constante a los tiempos futuros. Luego tenemos a Aristóteles, que hace premoniciones en sus escritos de física y ciencias a una concepción lineal de la historia humana, parentesco o estado político, aterrizando sus teorías al mundo real. Y por último tenemos a Zenón, el estoico, y Epicuro. Epicuro especialmente habló de la inmutabilidad de los procesos naturales, proceso de constante perfeccionamiento de la humanidad. Y en algún tiempo hubo un grupo de filósofos primitivos que creían que lo mejor de la humanidad ya había pasado y que el progreso era solamente un mito. Por otro lado, también existieron opiniones de los filósofos romanos sobre el progreso. Se dice que el pensamiento romano radica en un sentido de conocimiento sistemático y más desarrollado, pues tienen en cuenta ciencias como la gastronomía, la física, la química, la antropología y la psicología, convirtiéndose en una idea tangible en el eventual desarrollo del mundo con todo lo que crece y vive de él. Es decir, es un tratado evolucionista general que refiere exclusivamente al proceso social y cultural de la humanidad. El hombre vive desnudo y sin techo dependiendo de su astucia y habilidad para unir sus fuerzas
a otros hombres con el fin de defenderse del ataque de las bestias y teniendo siempre la furia de los elementos. El hombre, para mitigar el miedo y buscar la protección para sus mentes temerosas, recurre a la religión y a la fe, hecho que cambia poco a poco el pensamiento del hombre y estructura su comportamiento. De aquí su forma de organizarse, creando sucesivamente chozas, casas, barcos, lenguaje y artes, la medicina, la navegación e incluso la tecnología, con el fin de enriquecer su existencia. Pero años más tarde se conocería todo este proceso como el estado de naturaleza del hombre que fue planteado por Rousseau. Y lo que más llamó la atención de los romanos fueron los medios y etapas a través del cual se alcanzó un vasto y caudal de los conocimientos. Luego tenemos al cristianismo y la idea del progreso. Básicamente, pues la contribución cristiana al mundo occidental sobre el progreso fue en verdad considerable, pues ayudó a los hombres a organizarse socialmente, a vencer el miedo como enemigo fundamental de la evolución del hombre y encaminarlo a un mundo espiritual. Por último, se podría decir que a la humanidad le quedará mucho por hacer y aunque transcurran siglos y siglos, el hombre siempre tendrá algo que aportar al caudal de conocimientos de la humanidad. Legado agustiniano, etapas del desarrollo histórico. La ciudad de Dios de San Agustín ha sido llamada la primera filosofía completa de la historia del mundo, ya que él fue el primero con la idea ecuménica. Este pensamiento abarca la idea de una historia de la humanidad que, aunque predeterminada por Dios en el comienzo, ha tenido un desarrollo, una realización de su esencia y una lucha hacia la perfección. San Agustín combinó la historia de la humanidad de las etapas de crecimiento según los griegos con la división de las épocas históricas del Antiguo Testamento según los judíos. Sin embargo, San Agustín no es coherente en sus divisiones del tiempo histórico, ya que en una parte de su obra lo divide en dos periodos, antes y después de Cristo, y en la otra la historia humana aparece dividida en tres estadios. Esta es la versión más destacada y la cual en el siglo XIX expuso Comte en su ley de los tres estadios. En la Ciudad de Dios, sección 24 del libro 22, encontramos una lista de los grandes inventos y descubrimientos científicos que permitieron a la humanidad lenta y por un periodo muy prolongado conquistar la Tierra, además de una descripción de todos los deleites que el hombre ha hecho posibles para él, por lo que San Agustín aquí se refiere al genio del hombre. La influencia del pensamiento agustiniano y el legado que dejó al mundo se refleja en las filosofías de la historia escritas por pensadores cristianos tales como Orosio en el siglo V, que fue un discípulo de San Agustín quien le encomendó la tarea de escribir sus 7 libros de la historia contra los paganos. Otto de Freising, quien en el siglo XII escribió dos historias basadas en el pensamiento de San Agustín y de Orosio, y en el siglo XVII el discurso sobre la historia universal del obispo Bossuet, dedicado a San Agustín. Joaquín de Fiore y el utópico legado del progreso. Joaquín de Fiore fue una figura medieval que vivió y escribió en la segunda mitad del siglo XII. Declaró que la historia humana debía ser considerada como una ascensión a través de tres etapas, gobernada cada una de ellas por una figura de la Trinidad. En primer lugar, la era del Padre o de la Ley; en segundo lugar, la era del Hijo o del Evangelio; y por último, una era de 1000 años por venir, la era del Espíritu Santo, en la cual los seres humanos se liberarían de sus deseos físicos animales y conocerían una serenidad contemplativa y una felicidad espiritual imposible de describir. Marjorie Reeves, en su magistral obra The Influence of Prophecy in the Later Middle Age, describe el pensamiento de este profeta y nos muestra la amplia influencia que tuvieron las doctrinas de Joaquín sobre muchas grandes mentes. Joaquín predicaba que antes de la venida de la tercera gran era del Espíritu Santo habría un preludio de destrucción y conflicto, el tipo especial de terrorismo descrito por Norbert Kuhn en su obra The Pursuit of the Million. Fue estimulado y justificado por la esperanza de que los seres humanos, iniciando entre ellos mismos la obra de destrucción, podrían apresurar la llegada de la era del Espíritu Santo. Uno de los más fieles seguidores que se conoce de Joaquín, el dominico Tomás Campanella, con uno solo de sus libros, La ciudad del sol, describe en esta obra una utopía relativamente secular en la que todos los hombres están gobernados por la razón y la ciencia y viven en una comunidad de la propiedad socialista. Batalla de los libros en el siglo XVII, los antiguos contra los modernos. La primera afirmación secular de la idea de progreso en la Europa moderna ocurrió durante la llamada querella de los antiguos y los modernos en Francia.
En la última parte del siglo XVII, los libros de R. F. Jones y de H. Rigaud son los estudios más completos y autorizados sobre esta interesante controversia. Por un lado estaban en el siglo XVII aquellos que creían que nada de lo que se había escrito o realizado intelectualmente en los tiempos modernos iba a igualar la calidad de las obras de la antigüedad clásica. Para los partidarios de los antiguos no había en los tiempos modernos nadie que pudiera compararse con Homero, Esquilo, Platón, Lucrecio o Séneca. Argumentos en favor y en contra de los modernos y del progreso. Los partidarios de los modernos, entre ellos Fontanelle y Perrault en Francia, sostenían precisamente lo contrario. La obra de Fontanelle, Digresión sobre los antiguos y los modernos de 1688, sería el más elocuente ensayo en favor de la superioridad de la modernidad sobre la antigüedad. Su premisa fundamental fue el principio de Descartes, enunciado en el discurso del método medio siglo antes, sobre la invariabilidad de las leyes de la naturaleza. Podemos suponer, argumenta Fontenelle, que a la luz de tal invariabilidad, la mente humana de hoy tiene las mismas facultades, como la razón y la imaginación, y la misma riqueza y potencia que en el pasado, ya que no existe ninguna prueba que atestigue la degeneración de la razón humana desde la época de los griegos, por lo que seguirá habiendo un definido avance tanto en las artes como en las ciencias, simplemente porque cada era tiene la posibilidad de desarrollar lo que le han legado las eras precedentes. Aquí Fontanelle introduce la analogía que ya hemos encontrado en San Agustín, la historia de la humanidad. Esta puede compararse en su constante evolución a lo largo del tiempo con el desarrollo del individuo que pasa por todas las edades, desde la infancia, la adolescencia y finalmente la madurez y la ancianidad, siempre perfeccionándose mediante la educación. Aquí Fontanelle hace a la inconsecuencia una virtud, un arma polémica y aunque está dispuesto a dejar que la metáfora sea válida para el pasado y el presente, la desecha en lo que concierne al futuro. Turgot y el legado cristiano del progreso. Esta parte del texto nos da a entender que probablemente la primera enunciación haya sido por Turgot, con su discurso titulado Una revisión filosófica de los sucesos avances de la mente humana. En este discurso, el progreso abarca no solo las artes y las ciencias, sino básicamente toda la cultura. También se debe destacar una vez más la importancia histórica del cristianismo. En primer lugar, porque Turgot aspiraba entonces a vincularse a la Iglesia. En segundo, porque había hecho un discurso en donde destacaba la importancia decisiva del cristianismo, hasta que finalmente eliminó a Dios de su historia universal y reemplazó épocas de Bossuet por etapas. Pero a pesar de los cambios sufridos por Turgot, es poco probable que hubiera podido escribir su obra secular sobre el progreso sin la fuente inspiradora del obispo Bossuet y otros filósofos cristianos de la historia. Puntos de vista del siglo XVIII sobre el progreso. Encontramos principalmente a Alemania, Inglaterra y Francia. Iniciaremos con Alemania. En este caso menciona a Lessing, que incorporó las ideas sobre el progreso humano. También Emmanuel Kant, autor de una brillante obra más breve titulada Idea de una historia universal desde el punto de vista cosmopolita, cuya idea principal es el progreso de la humanidad, y me gustaría citar una frase muy interesante que aparece en el libro, que dice: todas las actitudes implantadas en una criatura por la naturaleza están destinadas a desarrollarse por completo y conforme a su fin en el curso del tiempo. Seguiremos con Inglaterra y Escocia, que se escribieron varias obras de gran calidad que anticipan la popularidad de la idea del progreso. Podemos citar principalmente La riqueza de las naciones, de Adam Smith, ya que resulta muy interesante que hable de la razón por la cual Inglaterra en general y Europa occidental se encuentran económicamente afectadas y amenazadas. Francia, con Rousseau y Condorcet, el discurso sobre los orígenes de la desigualdad entre hombres, que brinda con un panorama que se inicia con el estado de la naturaleza y rastrea luego paso a paso el ascenso de la humanidad a niveles culturales cada vez más elevados, incluyendo moralidad, lenguaje, parentesco, artes y ciencias. Condorcet sugiere que este proceso puede dividirse en 9 épocas que se basan en la economía, cultura, lenguaje, artesanía, etc. Y por último, Estados Unidos de Norteamérica. En algunos lugares, la fe en la filosofía del progreso se puso de manifiesto con
más fuerza que en las colonias norteamericanas, de las que nacería más tarde la nueva república. Henry Steele, en su obra El imperio de la razón, da mucha más importancia a este punto. Francia. El curso de filosofía positiva de Auguste Comte, publicado en volúmenes sucesivos durante la década de 1830, es probablemente la más sistemática y minuciosa de todas las obras sobre el progreso escrito durante el siglo XIX, como señaló Tegat en su libro Teoría de la Historia. Dicha obra ejerció una inmensa influencia sobre el pensamiento social y moral del siglo, sobre mentes que no siempre estaban dispuestas a admitir esa influencia. Por otra parte, Alemania, propuesto por Karl Marx, un humanista, también von Praxis, declaró que el comité sostiene que todas las disciplinas físicas han alcanzado jerárquicamente la ciencia, como lo es la astronomía, la física, la química y la biología, en ese orden de evolución, y al mismo tiempo esta ahora maduró para la creación de una verdadera ciencia en la sociedad. Inglaterra, para Spencer, como para muchos otros pensadores de su tiempo, las palabras desarrollo, evolución y progreso eran sinónimos. Spencer dedicó su vida a demostrar el funcionamiento de las leyes del progreso en la naturaleza y en la sociedad humana. Por otra parte, Estados Unidos de Norteamérica, propuesto por Jorge Betancourt, dedicó casi 50 años de su vida a descubrir una historia de los Estados Unidos de Norteamérica, que debía comprobar fuera de toda duda y el funcionamiento en este país una ley del progreso, que deducía a una libertad cada vez más amplia. Por otra parte, el escéptico del progreso del siglo XIX, en realidad solo durante el siglo IV del siglo, hemos reaccionado a aquellos que ponían en duda o destinaban los caminos en las escenas naturales y culturales para la mayoría de la gente que tenía un carácter progresista. Por otro lado, el lado oscuro del progreso, el poder, nacionalismo y el racismo. Sería falso decir que la idea del progreso estuvo ligado increíblemente a las filosofías del liberalismo, la democracia y la igualdad jurídica, como lo han demostrado de manera incontestable Charlotte Hayes en sus Essays of Nationalism Has Come con su idea de nacionalismo, asociación de la idea del progreso de naciones con la idea de misión influyente en todo el mundo occidental. El destino del progreso en el siglo XX se marca en esta época en que no fue mayor el avance en el progreso en este siglo, esto dado por los grandes hechos ocurridos en el transcurso de ese periodo, que para conceptualizar generaron un atraso socioeconómico e industrial en las comunidades y en el gobierno en su época. También los no partidarios pertenecientes al nuevo real se convencieron de que el progreso era una realidad y volvería a vivirse con la activación de los procesos económicos naturales. También en el libro The New Liberalism, con algunos de sus autores, se tenía en creencia en el nuevo liberalismo y mucha más fuerza para el desarrollo del mismo, así estableciendo su propia base del pensamiento en la fe al progreso, así como lo fue el anterior liberalismo. Escepticismo actual en torno a la idea del progreso. En este tema se habla que se debilitó la idea de progresar por la razón de las deudas y especulaciones dadas de los autores y pensadores del siglo XIX, dado por su propia creencia y pensando así que en algún momento de la historia se llegaría a avanzar y a llegar a flote
con el progreso. De lo contrario, su pensamiento era en que esta idea de progresar se iba a hundir y que no iba a llegar a ningún lado. Como primera conclusión de intelectuales, podemos decir, de acuerdo a la época, decían que se alcanzaron los límites del desarrollo económico, que no se iba a recuperar y que en ningún momento iba a volver a subir. Friedrich Hirsch decía que por el incremento del industrialismo se había debilitado el deseo de adquirir más beneficios naturales y no confiaban que las cosas iban a mejorar. Como segunda conclusión tenemos el agotamiento rápido de los recursos naturales. Descartes hablaba de la invariabilidad de las leyes de la naturaleza. Todo llega a un punto en que hay un momento en el que se acaba y no hay de otra manera en la naturaleza y en el mundo que pueda volverse renovable, siendo tan importantes los recursos naturales a través de la historia. También Talbot habló sobre los movimientos ecologistas para la comprensión de la verdadera dimensión en la cual se encontraba en esta época las situaciones dadas. Además, Bateman argumentaba el agotamiento de los recursos naturales con poca influencia sobre los partidarios en este punto de vista tan importante. Como tercera conclusión, encontraremos que la ciencia ha avanzado su máxima capacidad de desarrollo, además de llegar a mayores logros para la psicología y la moralidad del ser humano. Era el pensamiento de algunos de sus autores de esta época. También nos habla Bernstein, biólogo nuclear, quien afirmó que comienza una ley de crecimiento en el conocimiento de los nuevos avances científicos en la época. Como cuarta conclusión tenemos el aburrimiento desgastante para la humanidad del Occidente en su época con el consumismo por medio del modernismo. Esto no solo se ve en aquella época, sino actualmente. Hoy en día las personas se ocupan menos en trabajar y gastan su tiempo en el ocio. Como lo vemos actualmente en el internet, en las redes sociales, nos estamos perdiendo, nos estamos consumiendo en estas actividades. Estamos dejando lo único que realmente nos hace sentir vivos, como es el hecho de trabajar y tener un rol en la sociedad, servirle a los demás.